Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva historia. Como habrán visto, vuelve otro de sus temas favoritos, historias de brujería. Recuerden que si quieren compartir su historia, pueden enviarla al correo o los contactos que están abajo y en la caja de información. Antes de empezar, les pido dejen un like y se suscriban si les han gustado las historias. Y bueno, dicho esto, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con la historia. Brujería a mi familia. Historia anónima. Hola, culto a la noche. Te comparto una experiencia que tuvimos mi familia y yo. Es bastante larga, pero espero que les sea interesante. Te pido por favor que omitas mi nombre, y todos los nombres y lugar donde pasaron los hechos van a ser cambiados como medida de protección a mi familia. Todo empezó con un hombre llamado José, y mi papá, quien es de profesión ingeniero agrónomo, y era el representante de los cañeros, personas que se dedican a la cosecha y venta de la caña de azúcar. Él, como líder de esa asociación, fue escalando hasta en cierto momento ser el representante de todo el estado. Pero este señor, José, jamás miró bien el que mi padre subiera en la escala laboral, y mucho menos económica, ya que él había intentado de todas las formas posibles obtener el trabajo de mi padre. En fin, con el paso de los años, mi padre llegó a ser el representante nacional, pero mientras esto pasaba, José intentó por todos los medios acercarse y empezar una amistad con mi padre, quien siempre ha sido, además de ser un señor inteligente, muy carismático. Bueno, se hicieron tan amigos que su hijo en ocasiones nos visitaba varios días a la semana. Nunca entendí para qué o por qué. En ese entonces yo tendría 15 años y el muchacho a quien llamaremos Paco tendría 22 más o menos. Él llegaba y usaba nuestra computadora, que estaba en la recámara de mi hermano, y así se quedaba horas en nuestra casa. Mis padres siempre han sido muy confiados, pero a mí desde siempre este chico, Paco, me daba mala espina, así que evitaba toparme con él aún estando en mi propia casa. En ese tiempo conocí a mi primer amor, a quien llamaremos Eduardo, y quien resultó ser ahijado de José y de su esposa, mi suegra, o sea, la madre de Eduardo. Ellos van a ser relevantes conforme el relato avance, por eso los menciono. Empezó a tener una amistad con mi madre. Al final, en mi casa siempre estaba o él, Paco, o Bárbara, la mamá de mi novio. En ese tiempo fue cuando todo empezó a cambiar en mi casa. Una noche, mientras mis padres habían salido de casa a una fiesta, me quedé con mi perrita que dormía siempre conmigo y empezó a escucharse como algo rasgaba la puerta, además de escucharse como si alguien intentara abrir mi puerta desesperadamente. En ese momento mi perrita empezó a gruñir muy enojada y se empezó a azotar contra la puerta. Me dio miedo, pero me armé de valor y prendí la luz. Abrí la puerta. No había nadie del otro lado. Me tranquilicé y volví a la cama con mi perrita, y a los 5 minutos empezó a pasar lo mismo. Nuevamente prendí la luz y abrí la puerta. Esta vez mi perrita salió corriendo del cuarto como persiguiendo algo hasta la sala. Mientras ella hacía eso, fui al cuarto de mi hermano, quien era el único que se quedó en la casa conmigo, y le pregunté si él estaba haciendo todo eso. Él, más dormido que despierto, me dijo que no sabía de qué hablaba. Cerré y le grité a mi perrita, que vino muy asustada. Revisé en la sala y tampoco había nada. En los siguientes días se intensificaron las cosas. La señora que nos ayudaba a limpiar renunció alegando que había algo en la casa y que ya no aguantaba del miedo. Nos contó que cuando doblaba la ropa se la tiraban al suelo y que le hablaban mientras que ella sabía que ella era la única en la casa. Después de que doña Lupita se fuera, mi madre nos confesó que a ella le hacían lo mismo y que estaba tan feo que a veces no quería ni llegar a la casa. Después de esto, la siguiente que veía cosas raras era mi hermana, la más chica, que vio a una niña en un tragaluz que estaba junto a la cocina y el pasillo hacia la sala. Ella simplemente estaba de espalda mirando a la pared. Mi hermana empezó a gritar. Fuimos a ver y no había nada. En ese momento ya todos estábamos muy nerviosos y con mucho miedo. El único que no creía y decía que eso eran creencias de gente ignorante era mi papá. Una semana después de ese evento de la niña fantasma,
Regresé de la secundaria y fui al tragaluz a darle agua a las plantas, cuando veo una caja de zapatos que se movía. Me pareció raro. La abrí y ¿cuál fue mi sorpresa? Encontré un sapo con cuernos que tenía los ojos y la boca cosidos con hilo rojo. Pegué un brinco, lo aventé y en eso mi mamá vino, lo vio y llamó a un trabajador que nos ayudaba. Él lo fue a tirar. Durante estos meses recuerdo que fue una etapa muy fea. Mis papás discutían mucho. Nos regañaban por todo. Mi hermano tenía problemas en la escuela, de que peleaba, y yo, por otro lado, tenía notas muy bajas. Siempre estaba triste y enojada. Al final mi madre lo comentó con Bárbara, mi suegra, y planearon una semana después un viaje a Popotelo, Papacán, donde se decía que había una señora que podría ayudarnos. Cabe resaltar que mi novio Eduardo me contó que su madre y su abuela eran muy ávidas en el tema de la brujería, y que ella sabía quién nos podía ayudar. Así que fuimos, y al llegar donde la señora, que tenía como un consultorio médico, donde la esperaban unas 4 personas más, llegó un señor que nos dio una lista de materiales a comprar, antes de ver a doña Ignacia. Estos materiales eran una docena de huevos blancos, una pieza de oro, ciertas hierbas, aguas especiales que vendían en el mercado y unas veladoras. Conseguimos todo esto hasta que nos tocó ver a doña Ignacia, una señora chaparrita, de complexión media y como de 80 años. Una señora bastante normal, pero muy seria, que fumaba todo el tiempo. Entró su ayudante y nos dijo que nos sentáramos, que él iba a estar afuera mientras doña Ignacia hacía su trabajo. A todo esto solo entré yo y mi madre. En ese cuarto no había nada más que una mesa y 2 sillas. Puse todo en la mesa y en eso le cambió la voz a doña Ignacia. Ahora tenía voz de hombre y decía que era el hermano Águila, que él veía por qué estábamos allí, que alguien nos había hecho un trabajo. A nosotros nos sorprendió mucho porque era la voz de un hombre, nada que ver con la voz de doña Ignacia. El ayudante ya nos había comentado que algunos espíritus usaban el cuerpo de doña Ignacia como canal para comunicarse con los clientes. Este ser empezó a hacer cierto ritual con las cosas que trajimos. Yo no le quité la mirada, cuando en eso rompe los huevos y nos dice, vengan a ver. ¿Cuál es mi sorpresa? Que de esos huevos salieron bolas de cabello, unos tipo muñecos y unos como gusanos. Nos dijo que había alguien que quería matar a mi madre y a mi padre, y a nosotros nos quería ver a uno en el psiquiatra, otro en la cárcel y otro que se suicidara. Después de eso nos dijo que no podía ayudarnos mucho, pero que nos iba a recomendar con otra persona que vivía cerca de donde nosotros éramos. Regresamos a casa. Las cosas se calmaron un par de semanas. Después de un mes aproximadamente, mi mamá y yo fuimos a donde doña Ignacia nos recomendó, que ahora eran 2 señoras que trabajaban con la Santa Muerte. Recuerdo que vi en la entrada de su casa una Santa Muerte de tamaño humano de color rojo, otra blanca y una más de color negro. Me dejaron esperando afuera y después de 1 hora mi madre salió y me dijo que mi papá tenía que venir solo con unas cosas que tenía que comprar. Recuerdo que mis padres tuvieron una discusión muy grande, porque él no quería saber nada de eso, pero mi mamá lo convenció. A continuación, es lo que mi papá nos contó esa noche cuando fue a donde las brujas de la Santa Muerte. Me pidieron llevar una gallina negra y otra blanca, 3 botellas de ron, dinero en monedas de diferentes denominaciones, ciertas hierbas y puros cubanos, además de oro y plata. Las llevé a nuestro rancho y me especificaron cavar 3 huecos en diferentes lugares, mientras ellas hacían ciertos rezos y rituales. Eso fue a las 12 de la madrugada, en plena oscuridad, solo alumbrándonos con lámparas, cuando la bruja principal se quedó como en shock. Fue poseída por algo. Empezó a decir que ese rancho estaba maldito, que José y su esposa habían hecho un pacto con un demonio, una bruja y un chamán de la montaña para vernos destruidos, que su hijo había estado yendo a nuestra casa y poniendo cosas sin que nos diéramos cuenta, mientras que su padre, José, ponía otras brujerías en el rancho. El demonio accedió a romper el trato, pero la bruja y el chamán no querían, así que la segunda bruja ordenó a mi padre enterrar en el primer hueco las 2 gallinas de cabeza. Ninguna de las 2 puso resistencia. No se movieron y las enterraron. En el segundo pusieron las botellas de ron, los puros y las hierbas.
y en el tercer hueco la plata, oro y dinero. Después de esto hicieron otro ritual y se quedaron rezando hasta las 6 de la mañana. Después de eso mi padre dice que se sentía extremadamente cansado. Llegó a la casa y se durmió. Esta parte de la historia me la contaron cuando yo tenía unos 20 años. Al final, las cosas se calmaron y un par de años nos fuimos a vivir a otro estado. Mi vecino compró nuestra casa. Nos contó que mientras remodelaba la casa, encontró dentro de una pared fotos de nosotros con un cráneo que tenía ciertas cosas adentro y una Biblia negra, además de clavos oxidados y ropa de nosotros. Todo eso, creo yo, lo hizo Paco, en esas veces que nos visitaba. Hace poco escuchamos que ellos murieron de maneras muy trágicas. Primero, José, quien se cayó de un cerro mientras visitaba cierto lugar durante sus vacaciones. Después Albertina, su esposa, que murió atropellada. Y al final el mismo Paco, que murió de una sobredosis, según dice gente del pueblo. Al final me fui del país y nunca volví al pueblo. Me enteré también que Eduardo y su madre eran parte del plan. A ellos también los ha tratado fuerte la vida. Saludos. Hermanos, ¿qué les pareció esta historia? Gracias a quien la compartió y a ustedes por llegar hasta aquí. Cada vez que pienso que las historias de brujería van a ser iguales, sale algo nuevo que me sorprende, como esto del sapo cosido con hilo rojo. ¿Qué pensaron ustedes de esta historia? Si han pasado o han escuchado alguna experiencia, igual los espero en el correo. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.